En este tutorial les voy a mostrar cómo utilizar partículas en 3D Studio Max. Bueno, vamos a primero generar un sistema de partículas. Vamos a ir a Create y acá vamos a buscar Particle Systems. Vemos que tenemos varios generadores de partículas. El que yo voy a explicar en este caso es el Super Spray, que es el que tiene mayor cantidad de parámetros. Si entienden cómo funciona el Super Sprite, los demás van a ser similares, salvo el PF Source. Este se llama Particle Flow. Este trabaja con diagramas de flujo. Pero, como les digo, si entienden el Super Sprite, los demás van a ser bastante similares. Bueno, vamos a arrancar con el Super Sprite. Hago clic y voy a arrastrar en el visor. Vamos a ver que obtenemos esto de acá. Vamos a maximizar. Bueno, tenemos este generador de partículas. Vamos a ir a la parte de Modify para ver los parámetros. Vamos a expandir un poco esto. Vemos que tenemos varios parámetros. Vamos a ir por orden. Primero, si yo presiono Play, vamos a ver que se generan un par de partículas solamente por un instante. ¿Okay? Esto se debe a lo siguiente. Vamos a ir a, déjame ver, Particle Generation. Y acá vamos a encontrar este parámetro. Después vamos a volver sobre estos de acá, pero ahora vamos a modificar este. Vamos a cambiar también la cantidad de frames que tenemos acá. Vamos a ponerle 300. Y no se preocupen por esto, que lo voy a explicar después. Vamos a cambiar esto de acá. Esto de acá. Listo. Chao. Volvemos a parámetros básicos. Ahora vamos a ver que se emiten partículas constantemente durante los 300 frames que acabo de ampliar, ¿no? Bueno, vamos a ver primero estos parámetros. Particle Formation. Esto lo que va a hacer es, va a mover este haz de partículas en este sentido. Yo lo dejo ahí, va a generar partículas hacia ese lado. Acá vemos. Este spread lo que va a hacer es, va a distribuir estas partículas. Es como si se ampliara la dirección desde la cual se emiten hacia ambos lados. Es lo que está haciendo esto, no es nada más que ampliar esta dirección. En este sentido vamos a ponerle un ángulo de 0, así lo podemos ver mejor. Vamos a ampliarlo y si presionamos play vemos que las partículas salen siempre en el mismo plano, siempre vemos que están en un plano. ¿Okay? En este plano están saliendo las partículas. Bien, si yo extiendo este spread a 180, vemos que salen para todas direcciones, pero siempre todas contenidas en un plano. Si lo vemos de costado, vamos a ver que todas están en el plano. Bueno, vamos a cambiar este valor a 90. Vamos a ponerle 45. Después tenemos Off Plane. Esto lo que hace es lo siguiente. Va a modificar el ángulo de rotación de lo que teníamos antes. Lo que hace es rotarlo. O sea, si yo acá lo dejo en 0, vemos que tengo un plano sobre el cual salen partículas. Si yo modifico este off plane, vamos a ver que este plano rota en base al ángulo que yo le estoy indicando acá. Bueno, y vamos a darle este off plane 180 para que pegue la vuelta entera. Y después tenemos spread nuevamente, que lo que va a hacer es, va a distribuir estas partículas en ambas direcciones. ¿Okay? Ahora no están contenidas en un plano, sino que se distribuyen en el espacio. Si
yo pongo este valor en 0, vamos a ver que vuelven al... Perdón, no vuelven al plano, sino que spread lo que hace es distribuirlas en todas direcciones. Este offplane lo que hace es la rotación, dijimos, ¿no? Bueno, y acá tengo partículas en las 3 dimensiones, no solamente en el plano. Esto vamos a ponerlo en 0. Y estos serían los parámetros de acá, de Particle Formation. Después tenemos Display Icon, que vendría a ser el icono que vemos acá, de las partículas. Esto lo único que es a fines de visualización, no modifica nada, ni tamaño de partículas, ni nada. Es solamente para una visualización. Podemos ocultarlo si queremos con este emitter hidden. Esto lo que hace es ocultar el emisor de partículas. Después tenemos Viewport Display. Esto que estamos acá, que la vista perspectiva que tenemos acá es el viewport. Podemos cambiar la visualización de estas partículas en el viewport. Acá vemos que están marcados como ticks, que vendrían a ser estas especies de cruces. Estas cruces se les llama ticks. Podemos ponerle puntos, vemos cómo cambia. Mesh, esto en el caso de que usemos algún tipo de geometría para las partículas. Vamos a volver a ticks. Más abajo tenemos porcentaje de partículas, que dice 10%. Esto lo que quiere decir es que en el visor, en esta vista perspectiva, se va a ver un 10% de lo que realmente se está generando. Esto es para que no se ralentice el sistema con la previsualización de partículas acá en el visor. Si yo le doy 100%, vamos a ver que hay muchas más partículas de lo que realmente me muestra. Pero para verlas en el visor no hace falta verlas a todas, sino que con un 10% va a ser suficiente. Cuando yo ejecuto el render de esto, vamos a ver todas las partículas. Bueno, acá no estoy viendo nada porque el tamaño de las partículas es muy chico. Pero solamente en el render vamos a ver el 100%, o acá, a menos que cambiemos este valor del 10% al 100%. Y ahí me va a mostrar todas las partículas. Bueno, eso respecto a parámetros básicos. Vamos a abrir Particle Generation. Vamos a encontrarnos con esta solapa de acá. Bueno, tenemos cantidad de partículas. Uso total, 100. Esto va a indicar que se van a emitir en total 100 partículas. 100 partículas, nada más que eso. Vamos a ver que se distribuye estas 100 partículas en los 300 frames que tengo ahora. Se van a distribuir, van a empezar a emitirse estas partículas. Obviamente acá no estoy viendo el total, sino que estoy viendo el 10% de lo que realmente sucede. Vamos a ponerle el 100. Y en total, en estos 300 frames, se van a emitir 100 partículas. O si no, podemos usar promedio. Esto vamos a ponerlo de nuevo al 10%. Cierro. O un promedio. Esto lo que quiere decir es que por cada frame que tengamos, se van a generar en promedio 10 partículas. Y esto obviamente va a generar muchas más partículas. Conviene trabajar con el promedio, en vez de usar un determinado número de partículas. Vamos a presionar play y acá vemos que obtenemos muchas más partículas usando este promedio de 10 partículas por frame. Bueno, Particle Motion. Tenemos la velocidad de las partículas. Esto es bastante simple de entender. Si yo le pongo una velocidad de 1, las partículas salen del emisor con una velocidad muy baja. Puedo subir este valor a 20. Salen disparadas con mayor velocidad. Vamos a dejarlo en el valor por defecto, que es 10.
Después tenemos variación. Este parámetro, variación, y acá un porcentaje, lo van a encontrar en varios de estos box, de estos parámetros. Esto lo que indica es que es una variación, un random, del parámetro que tengo arriba de él. Entonces, si yo acá le modifico, por ejemplo, que la variación sea de un 50%, esto lo que va a indicar es que algunas partículas van a tener una velocidad de 5 y otras van a tener una velocidad de 15. Puesto que estoy variando la velocidad un 50%. Entonces, las partículas van a variar de un rango de 5 hasta 15. Esto es para que no sea todo tan uniforme y todas las partículas tengan la misma velocidad. Es bastante útil esto, no solo para velocidad, sino para otros parámetros que vamos a ver después. Bueno, eso es respecto de la variación en la velocidad. Vamos a Particle Timing. Emit Start, Emit Stop. Esto, Emit Start, lo que indica es que a partir de este frame se van a empezar a generar las partículas. Por ejemplo, vamos a ponerle 50. Vamos a detener esto, volvemos al cuadro inicial, presiono play y las partículas no se van a generar hasta que llegue al cuadro 50. Vemos que no pasa nada, cuando llega al cuadro 50 empieza la emisión de partículas. Emit Stop trabaja de forma similar, vamos a indicarle que se detenga en el cuadro 200. Entonces empieza la emisión en el cuadro 50 y se detiene en el cuadro 200. Vamos a darle play. Acá vemos que se detiene la emisión en el cuadro 200 y desaparecen las partículas. Bastante fácil de entender. Vamos a volver al cuadro 300 y este de nuevo al cuadro 0. Display Until. Display Until también es bastante simple de entender. Esto tenemos que la emisión de partículas continúa hasta el cuadro 300, pero supongamos que yo quiero ver partículas solamente hasta el 200. En lugar de detener la emisión, puedo detener que se muestren en el render o en el visor. Vamos a ponerle 200 y esto lo que hace es detiene la visualización de las partículas. Por más que se estén generando nuevas partículas, no las muestra. También es bastante simple. La vida de las partículas. Life. Esto lo que indica es la cantidad de cuadros en los cuales una partícula va a permanecer con vida dentro de la visualización. A ver, vamos a acercar un poco más. Esta partícula que arranca primero, vamos a ver, esta primera partícula va a morir. Acá nació en el cuadro, bueno, supongamos que nació en el cuadro 1. En el cuadro 31 va a desaparecer. Esto es debido a este valor de life. Vamos a ver, vamos a seguirla, a ver si desaparece donde yo digo. En el cuadro 31 esta partícula debería desaparecer. 29, 30. Bueno, en el cuadro 30 desapareció. Este parámetro es el que indica la vida de las partículas. Si yo le pongo un valor más bajo, las partículas van a desaparecer más rápidamente. Acá podemos ver que desaparecen mucho más rápido. Yo le puedo dar un valor de vida más alto, van a permanecer más tiempo en el visor. Vamos a darle play y vamos a ver que la duración en vida de las partículas es mucho más alta debido a este valor. Después, nuevamente acá tenemos variación. Esta variación va a ser respecto de la vida. Si yo quiero que algunas partículas tengan mayor vida o menor, vamos a ponerle, no sé. Acá no hay porcentaje, o sea que esto va a ser en frames. Vamos a ponerle 10. Esto indica que algunas partículas van a vivir 50 frames y otras van a vivir 70 frames. Es para darle variación nuevamente a la vida de las partículas.
Bueno, vamos a poner esta variación en 0 y este valor en 30 como estaba inicialmente. Vamos a acercar. Después tenemos, vamos a detener un poco esto, particle size. Este es el tamaño de las partículas. Size, vemos que tiene un tamaño de 1, vamos a modificar este valor en 5. Acá en el visor no vamos a ver absolutamente nada, pero si yo tiro un render, acá comienzo a ver partículas. Acá se ve mejor usando el display alpha channel, y si no las podemos ver acá. Vemos que el tamaño va subiendo, vamos a darle un valor bastante grande para que se vean mejor. Acá las vemos, las partículas, con un tamaño de 20. Después tenemos nuevamente variación en el tamaño, en porcentaje, vamos a ponerle 50. Y vamos a ver que algunas son más chiquitas y otras son más grandes. No todas son del mismo tamaño. ¿Okay? Para ver las partículas, como yo les dije, como yo les había dicho acá en parámetros básicos, tenemos Mesh, Ticks o Dots. Para verlos mejor vamos a usar Mesh. Y cierro esto. Bueno, eso es respecto al tamaño. Vamos a dejar este valor en 0 y vamos a darle un tamaño de 10. Todas las partículas tienen un tamaño de 10, todas tienen exactamente el mismo tamaño. ¿Bien? Después, Grow for y Fade for. Esto lo que va a hacer es lo siguiente. Las partículas, al nacer del emisor, tienen que pasar 10 frames, 10 cuadros, hasta que lleguen a este tamaño de 10. Vamos a acercarnos al emisor, así podemos ver cómo funciona esto. Vemos que las partículas nacen con un tamaño bastante chiquito y a medida que van pasando 10 frames van creciendo hasta llegar a este tamaño. A ver si lo podemos ver mejor en el render. No se nota mucho, pero vemos que nacen con un tamaño muy chiquito y van creciendo, y en 10 frames alcanzan este valor, este tamaño máximo de 10. Este es el que indica, digamos, el que indica el tiempo en el cual van a alcanzar el tamaño máximo. Si yo modifico este valor, las partículas van a estar mayor tiempo, van a necesitar mayor tiempo para alcanzar este valor máximo. Vamos a darle 30 y vamos a darle play. Y acá en tamaño máximo vamos a darle 50, así se puede ver mejor. Vemos que arrancan con un valor muy chiquito y una vez que pasan 30 frames alcanzan este valor máximo de 50. Lo mismo va a pasar con el Fade for, solamente que habíamos dicho que la vida de las partículas será de 30. Vamos a ponerle un valor de 60, así tenemos más partículas. Fade for lo que va a hacer es lo siguiente. Antes de que mueran, antes de que desaparezcan, va a haber una transición de 10 cuadros en los cuales las partículas se van a ir reduciendo de tamaño. Este Fade for, esto es lo que indica la cantidad de cuadros que se necesitan antes de la muerte de las partículas para que se achiquen hasta que desaparezcan. Vamos a ver si podemos apreciarlo mejor acá. Sigamos por ejemplo a esta partícula. Esa partícula llega un momento en el que alcanza el tamaño máximo. Una vez que alcanza el tamaño máximo, antes de morir, van a pasar 10 cuadros en los cuales se va a ir reduciendo de tamaño. Vamos a ver que se va achicando esta partícula y desaparece. Este valor está determinado, la cantidad de cuadros que se requieren para que esta partícula desaparezca viene determinado por este Fade for. Vamos a dejar los dos en 10, así podemos apreciar mejor. Vemos que
salen las partículas del emisor en 10 frames alcanzan el tamaño máximo y antes de morir, nuevamente otros 10 frames comienzan a reducirse hasta que desaparecen. Bueno, eso respecto a estos valores. Uniqueness. Uniqueness. Bueno, este parámetro. Este parámetro se utiliza para, por ejemplo, digamos que yo quiero tener dos emisores de partículas. Presiono Shift y lo duplico a este. Vamos a dejarle este valor, este nombre así como está. Si yo tengo estos dos emisores, vemos que generan exactamente lo mismo. Si esto lo usara para hacer una simulación o algo parecido, no me va a servir, puesto que no existen dos emisores que generen exactamente lo mismo. Con este valor uniqueness, lo que hacemos es cambiar el comportamiento de esta emisión. Vamos a apretar New y vamos a ver que ahora son diferentes las emisiones. Podemos ir modificando esto al hacer clic sobre este New o poner un valor que nosotros queramos, por ejemplo 2. Vemos que también son diferentes. O si no, si queremos exactamente el mismo comportamiento, lo que hago es copio este valor, copiar, y lo pego en el otro. Si es que yo quiero que tengan exactamente el mismo comportamiento, bueno, copio y pego el valor de la semilla del seed de un emisor a otro. Y de esta forma obtengo el mismo comportamiento en la generación de partículas. Bueno, vamos a borrar este y vamos a volver a nuestro emisor. Ahí está. Bien, sigamos. Esto es respecto a Particle Generation. Vamos a abrir tipo de partículas, Particle Type. Tenemos varios tipos de partículas. Tenemos partículas estándar y dentro de las partículas estándar vemos que tenemos triángulos, cubos. Acá vemos a los cubos generándose. Tenemos facing. Esto que vemos acá son como planos. Es bastante interesante, puesto que podemos trabajarlo con imágenes que tengan un canal alfa. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Supongamos que queremos generar abejas de este emisor. Lo que podemos hacer es bajarnos una imagen de internet en formato PNG o alguna que soporte el canal alfa. Yo me bajé esta abeja y lo que voy a hacer es generar un material. Presiono la letra M. Este material se lo voy a asignar al emisor, arrastro y suelto. Vemos que tiene el color del material. Y lo que voy a hacer acá es buscar el archivo. Yo lo puse en el escritorio. El archivo de la abeja. ¿Okay? Bien, vamos a verlo. Vemos que se aplica, pero se aplica a todo, como si todo esto fuera el objeto. Yo realmente lo necesito para cada una de estas caras. Entonces lo que tengo que activar en el editor de materiales es FaceMap. Este FaceMap se va a aplicar a cada una de las caras de estos planos. Acá no estoy viendo nada, vamos a dar un render y vemos que obtenemos en cada uno de esos planos una de estas abejas. Vamos a modificar un par de cosas acá. Primero, vamos a modificarle el tamaño a las partículas, un tamaño bastante grande, vamos a ponerle 20. Y segundo, tenemos que modificar el material. Vamos a ir a mapas y en el mapa de opacidad vamos a poner el mismo que habíamos puesto en el diffuse. Vamos a darle una copia, probamos el render y ahora vemos a las abejas
emitiéndose desde el emisor. Bueno, podemos presionar este botón, play, y acá vemos cómo salen las abejas desde el emisor. ¿Okay? Eso es el phasing. Phasing se utiliza para esto. Vamos a cambiar el material nuevamente, y este material lo vamos a poner en color azul. Ok. Bueno, eso respecto al phasing. Después tenemos tetra, que son estos tetraedros, nada más que eso. Vamos a hacer zoom. Vemos que son estos objetos. Después tenemos esferas. Six points. Esto vendría a ser como copos de nieve o algo parecido. Se utiliza, esto creo que se utiliza en el snow. Acaban de encontrar snow, creo que utiliza estas partículas. Después, ¿qué más tenemos? Constant, que son como esta especie de planos también. Son como planos. Después tenemos especial. Especial vendrían a ser como una especie de octaedros. No se usa mucho esto, pero ahí lo tienen. Y triángulos, que ya habíamos visto. Después, eso eran partículas estándar. Después tenemos metapartículas. Las metapartículas tienen que ver con metabols. No sé si saben lo que es un metabol. Les explico así rápido. Si tengo dos esferas, una cerca de la otra, lo que hacen es tratar de unirse en una sola. Esto se utiliza mucho para simulación de fluidos. Lo van a ver también en RealFlow, que es un plugin para generar fluidos, que utiliza este tipo de partículas, que es metabol. Si las partículas están muy cerca unas de otras, se van a fusionar en una sola. Bueno, acá está tardando mucho, vamos a cancelar el render. Vamos a presionar